Los empresarios que asistieron este año a la Conferencia Anual de Ejecutivos CADE 2023 fueron conminados por el presidente de este foro, Juan Fernando Correa, a dejar de pensar solo en sus marcas y negocios y hablar más del Perú en esta reunión y de cómo salvarlo. El mundo empresarial, para la mayoría de la población peruana, no es bien visto, dijo, y les instó a tomar acción para reconciliar a los empresarios con la ciudadanía. Decidido a que este sea un CADE diferente, el líder empresarial fue enérgico. Pero si alguien que está acá piensa que vino para hacer turismo o tomarse un trago, desde ya lo invito a que vuelva a la comodidad de su oficina o al salón de su casa. El presidente de CADE manifestó que solo recuperando la confianza de la ciudadanía se puede lograr la estabilidad necesaria para hacer crecer el país y no volver a tener un gobierno inepto y corrupto como el que tuvimos hace 2 años, dijo. Todos tenemos que juntarnos. Necesitamos líderes en el sector privado que presenten abierta y decididamente la verdad de la situación del país y las formas de resolverlas y que exijan a las autoridades de turno que ellos también deben asumir su responsabilidad de crear confianza para que el país se recupere. Buenas tardes a todos nuevamente. Como ya todos saben, nuestro lema es volver a creer para volver a crecer. Suena bien, ¿no? Claro que suena bien. El desafío en realidad radica en cómo hacer este lema una realidad. Porque en este desafío que tenemos como empresarios y como peruanos, debemos enfrentarlo entendiendo la realidad. Y la realidad no pasa por lo que nosotros podemos decirnos en este foro o por relatar la situación de atollo económico que acabamos de escuchar, que vive el Perú. Eso es importante verlo, pero no es novedad. La verdadera realidad está en lo que vive la mayoría de la población del país y cómo perciben ellos al empresariado, al mundo privado, a la inversión privada, nacional y extranjera. De nada sirve creer que estamos haciendo las cosas bien si para la mayoría de los peruanos lo estamos haciendo mal. Digamos las cosas como son. El mundo empresarial, para la mayoría de la población peruana, disculpen lo que les voy a decir, pero no es bien visto. Es percibido como indolente, como lejano y ciego, porque los peruanos sienten que son invisibles, tanto por el Estado como por el mundo empresarial, que sus prioridades son invisibles, que sus necesidades son invisibles, que su realidad es invisible. Y no porque son realmente invisibles, sino porque tal vez no queremos o no podemos verlas. Alguien me podrá decir o nos podrá decir, a mí no me digas eso. Hemos hecho muchas cosas, pagamos nuestros impuestos y nos hemos ganado un montón de premios de responsabilidad social. Ok, está muy bien eso. Pero la realidad del país no es como nosotros quisiéramos que sea, sino como es. Y eso está definido por la percepción negativa de la ciudadanía. Así que no tiene valor que aquí digamos que lo que estamos haciendo nosotros está muy bien, bien o regular. El desafío de volver a creer para volver a crecer pasa necesariamente por hacer que esa población mayoritaria de peruanos que desconfía del sector privado vuelva a creer en el país y, lo más importante, vuelva a creer en nosotros, el sector privado, el mundo empresarial. Porque solamente logrando esa conexión podremos recuperar la estabilidad social que el país necesita para recuperar el crecimiento para el corto, mediano y largo plazo. Porque estemos claros, 6 años con 6 presidentes y todos los problemas que hemos vivido en los últimos meses claramente muestra que sin estabilidad no vamos a volver a retomar el crecimiento. Por eso hacer esta reunión aquí, en el Valle, en Cusco, es volver a acercarnos a las personas, a las regiones. Pero si alguien
que está acá, piensa que vino para hacer turismo o tomarse un trago, desde ya lo invito a que vuelva a la comodidad de su oficina o al salón de su casa. Nuestra esperanza, nuestro objetivo es que este CADE de Ejecutivos marque un antes y un después en lo que se refiere a la relación entre la empresa privada y la ciudadanía. Porque si comenzamos desde esa premisa, no solo daremos un gran paso, sino que nos iremos con tareas para que los peruanos vuelvan a creer y con ello volvamos a poder volver a crecer. Podemos hablar de nuestras realidades empresariales, podemos hablar de la situación macroeconómica, podemos hablar de política o de la incapacidad del Estado. Podemos discutir si las medidas anunciadas la semana pasada por el gobierno tendrán o no un impacto positivo en el país. Seguro estos 3 días, estas 48 horas intensas, haremos todo eso. Pero creo que tenemos una responsabilidad mayor. Reconciliar al mundo empresarial con la ciudadanía. Porque de eso depende que logremos el cambio que el Perú pide a gritos. Pensemos por un momento qué podemos hacer para lograr ese cambio entonces. ¿Esperar que lo haga otro? ¿Esperar que lo haga el Estado de manera independiente? De ninguna manera. ¿Podemos ayudar para que los colegios que no tienen baños en nuestros pueblos sí los tengan? Sí, claro que sí podemos. ¿Es muy caro? Claro que no. ¿Podemos ayudar para que una posta médica tenga mejor equipamiento de infraestructura? Claro que sí. ¿Es imposible? Claro que no. ¿Podemos ayudar a combatir la anemia infantil? Claro que sí. ¿Y es muy difícil? La falta de seguridad ciudadana es uno de los mayores dolores de la población. Nosotros no podemos resolverlo, no tenemos la capacidad de eso. Pero sí podemos colaborar con el sector público. ¿Qué tal si juntamos empresas para implementar redes y centros de videovigilancia en las principales ciudades del país? 20 empresas nos juntamos y lo hacemos. Algunos nos dirán, es que las obras por impuestos es muy pesado, a fulanito le pasó tal cosa, a menganito tal otra. Bueno, yo le diría, sería mucho más pesado volver a tener un gobierno inepto y corrupto como el que tuvimos en los últimos 2 años. Lo máximo que hemos hecho en un año, en los 15 años de la historia de ahora por impuestos, en un año determinado, son 1.000 millones de soles. Hoy día el techo establecido por el MEF es de 25.000 millones de soles. ¿Se imaginan el impacto que podríamos generar en la sociedad si lográramos ejecutar proyectos por ese monto en los próximos años? El 2024 y el 2025 son años realmente importantes para hacer estas acciones, me parece. Podríamos mejorar la educación, por ejemplo. Podríamos mejorar muchas cosas acercándonos a la ciudadanía. Algunos dirán, por otro lado, que ya están trabajando en temas de sostenibilidad y sus empresas serán carbono neutral próximamente. Evidente que tenemos que ser carbono neutral. Obviamente está bien eso. Pero estemos claros que no es suficiente. Tener el certificado de carbono neutral no le cambia la vida en el corto plazo a la familia de extrema pobreza que vive atrás de su fábrica. Tenemos más de 10.000 acciones de sostenibilidad y responsabilidad social en marcha, pero la percepción no cambia porque están totalmente fragmentadas. Estas, en la pantalla, son algunas organizaciones representativas, pero la mayoría de las empresas va cada una por su lado, porque así tendrá su linda foto en sus lindas redes que llegarán a su lindo entorno totalmente limitado. Los reto a cuestionar a sus equipos, a preguntarles si conocen qué otras acciones similares están siendo ejecutadas por otras organizaciones. ¿Se han pensado en unir esfuerzos para lograr un impacto muchísimo mayor en las áreas que quieren impactar? Unir esfuerzos para lograr que más personas salgan de las necesidades urgentes que tienen hoy día. Unir
a pesar de que probablemente ya no estén solitos en la foto. En este momento, 4 organizaciones, Perú Sostenible, SOY, el +1 y Peruanos por Peruanos, están creando una plataforma tecnológica para facilitar la unión de esfuerzos del sector privado, para tener mucho mayor impacto en la vida de las personas. Dejemos de pensar solo en nuestras marcas. Unamos esfuerzos para que el impacto en la sociedad sea real y bien recibido, y que le quede claro a la población que sí nos importan. Otra persona también nos podría decir que con el Estado inoperante e indolente que tenemos no podemos cambiar nada. Mi respuesta entonces sería, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla. Es evidente que es imperativo que hayan cambios fundamentales en el funcionamiento del país. Cambios que liberen a los emprendedores para desarrollar sus proyectos y cumplan sus sueños. Cambios que terminen con esas regulaciones que solo generan más informalidad, corrupción y parálisis. Me pregunto, por ejemplo, ¿por qué un taxista no puede llevar un pasajero de una provincia a otra? ¿Sabían que no pueden? Bueno, no pueden, porque ese traslado solo se le permite a una empresa. Cuando bajaron al valle, ¿el taxista tuvo que esquivar las rezadas de la Sutran? Bueno, el país está lleno de regulaciones absurdas como estas, que solo hacen difícil el progreso de las personas y de las empresas de todo tamaño, y tienen que ser cambiadas y ojalá eliminadas muchas de ellas. ¿Y nos quedamos entonces sentados en nuestros escritorios esperando que todo esto suceda? Obviamente no. Tenemos que potenciar los gremios empresariales y los centros de pensamiento para impulsar cambios positivos en el progreso del país. Cambios además que apunten a fortalecer instituciones y recuperar el dinamismo de la economía. No cambios mercantilistas, como muchas veces circulan por los pasillos de los pasos perdidos. Por naturaleza somos competitivos. Miren esa tabla. ¿No nos podríamos plantear como empresarios el reto de que esa tabla la lidere los think tanks más liberales pro mercado? Pongámonos ese reto. Y todo esto, eso lo tenemos que hacer todos, además, grandes, medianos o chicos. No esperemos que solo algunos grandes empresarios se compren el pleito. Esa es una historia que escuchamos mucho tiempo y tenemos que cortarla, esa discusión no puede seguir. Todos tenemos que juntarnos. Necesitamos líderes en el sector privado que presenten abierta y decididamente la verdad de la situación del país y las formas de resolverlas y que exijan a las autoridades de turno que ellos también deben asumir su responsabilidad de crear confianza para que el país se recupere. En conclusión, ¿podemos hacer algo más de lo que hacemos? Por supuesto que sí. Queridos amigos, hablemos de negocios, hablemos de cómo potenciar nuestras empresas, cómo mejorar la economía, qué trabas se pueden levantar, pero sobre todo hablemos en estos 2 días del Perú, de cómo salvarlo y de cómo actuar para evitar que nuestro país y nuestros compatriotas vuelvan a caer en manos de ese populismo que lo único que logra es empobrecer, perder la capacidad de creer y con ello la capacidad de crecer. Espero sinceramente que este CADE Ejecutivo 2023 obtenga resultados diferentes. Pero como todos sabemos, jamás tendremos resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo de siempre. Muchas gracias.